Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Gracias por continuar con nosotros y vamos a platicar con David Saucedo. Él es analista en temas de seguridad sobre esta condena de 38 años de prisión que recibió ayer el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. A ver, pues 38 años de prisión prácticamente no es una condena de cadena perpetua, pero bueno, pues en todo caso saldría cerca de los 90 años de edad Genaro García Luna, que hoy tiene 56 años. A ver, ¿qué te pareció pues la sentencia y lo que, sobre todo las palabras de este juez en Estados Unidos con respecto a sus nexos con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa? Y bueno, pues lo pone al mismo nivel que el Chapo Guzmán, el juez Brian Cogan, David. En efecto, fue muy contundente, se le encontró culpable de todos los cargos que se le fincaron en los Estados Unidos. De hecho, se esperaba que fuera una condena todavía un poco más grande en cuanto a años, sobre todo porque no se adhirió al programa de protección de testigos como se había esperado. Se pensaba que la defensa, el equipo de abogados de Genaro García Luna había ido a juicio justamente para lograr que algunas de las acusaciones se cayeran y que finalmente, siendo encontrado culpable, no fuera culpable de todos los cargos que se le imputaban. Finalmente no ocurrió. En el momento en el que es encontrado culpable y se le dicta ya una sentencia, también se pensó que podía adherirse a este programa de delación premiada, como ha ocurrido con algunos altos jefes criminales y también con el fiscal Edgar Beitia, tú lo recordarás, este fiscal de Nayarit que también fue capturado en los Estados Unidos y que fue antecedente previo a la captura de Genaro García Luna. Tampoco sucedió. Es de esperar, en consecuencia, que los abogados de Genaro García Luna presenten una apelación, pero con muy pocas posibilidades de éxito. Ujú. Sí, pues se ve cuesta arriba que pueda surtir efecto esta apelación en términos de la sentencia que se le dictó a Genaro García Luna. El fondo del asunto, pues habla de una relación estrecha del exsecretario de Seguridad Pública Federal con el crimen organizado, en particular con el cártel de Sinaloa, que pues ahora mismo está dividido en este estado. Hay una guerra entre facciones de este cártel de Sinaloa, que por cierto también se decía que pues fue muy benevolente el gobierno de López Obrador con este cártel. ¿Qué nos dice sobre este asunto en particular de la relación estrecha con la que se vincula García Luna y el cártel de Sinaloa? Así es, ahora lo sabemos, durante el sexenio de Felipe Calderón, la guerra contra las drogas no fue una guerra contra todos los Ujú. narcotráficos, sino una guerra solo con los enemigos del cártel de Sinaloa. Es decir, lo que logró con el tiempo el cártel de Sinaloa, ahora, como tú bien señalas, consumido por una guerra intestina, una guerra civil entre sus distintos liderazgos, producto de la captura y el arribo de el Mayo Zambada hacia los Estados Unidos, fue a crear anillos de protección política, anillos de protección militar, anillos de protección policial. Todo esto le permitió a ellos mantener un perfil mantenerse también ellos como un grupo de macrocriminalidad. El cártel Jalisco Nueva Generación está siguiendo sus pasos y seguramente a raíz de este fallo y de esta situación que consume a García Luna y también al Mayo Zambada, habrá una reestructuración de los grupos de macrocriminalidad en México. Ya se habla inclusive de la posibilidad de una alianza entre el cártel Jalisco y los Chapitos para enfrentar a la facción del Mayo Zambada. Ujú. ¿Qué dice del gobierno mexicano, de las instituciones de seguridad pública, el hecho de que se haya condenado a un exsecretario federal en el sexenio de Felipe Calderón? Y pues yo hablaba incluso de otros funcionarios de alto nivel que también han sido detenidos en Estados Unidos, como el caso del general Cienfuegos, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que bueno, pues con una operación política y diplomática lograron en el gobierno de López Obrador, pues que pudiera regresar a México y no enfrentar a las autoridades en Estados Unidos. Pero bueno, no habla muy bien de cómo están las instituciones de seguridad en el país, que se detenga a exfuncionarios en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Sí, significa un parteaguas, Mario. En efecto, las autoridades en Estados Unidos están mandando un mensaje muy claro
a las autoridades militares, altos jefes policíacos y a la élite política mexicana, en el sentido de que no van a estar muy dispuestos a seguir tolerando que quienes estén encargados del combate al narcotráfico finalmente crucen la línea y estén operando a favor de los narcotraficantes. Ya también dieron un mensaje muy claro al generar un operativo unilateral de captura en contra del Mayo Zambada. Lo que han hecho con el tiempo los norteamericanos, a sabiendas de que los sistemas políticos y de procuración de justicia y de seguridad pública en América Latina tienen muchas fisuras, han estado extendiendo su propio sistema de justicia para dar cobertura y de esta manera capturar, sentenciar a narcotraficantes y a integrantes de la élite militar o policíaca que estén coludidos con los narcotraficantes. Me parece que en lo subsecuente el gobierno de México tendrá que redefinir los términos de colaboración con los norteamericanos en esta faceta porque está pendiendo sobre de ellos la guillotina, es decir, ante la posibilidad de que los norteamericanos detecten alguna conducta que les parezca irregular, seguramente procederán de la misma manera en la que lo hicieron con Genaro García Luna o con el Mayo Zambada. Ujú. Y allá mismo en Nueva York está pues por llevarse a cabo esta primera audiencia de Ismael El Mayo Zambada ante un juez y se aplazó un día, no sé si porque se iba a juntar con este tema de la sentencia de Genaro García Luna, pero pues El Mayo Zambada sí podría ser esta especie de testigo protegido o dar información al gobierno de Estados Unidos para que continúe con investigaciones, sobre todo no solo de las cabezas de los integrantes del cártel de Sinaloa o de otros grupos del crimen organizado en México, pero también sus relaciones con políticos y con gobiernos. David, ¿qué esperas de estas audiencias que se lleven a cabo con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada? Seguramente él proporcionará información acerca de los anillos de protección policial, militar, política que dieron a respaldo al cártel de Sinaloa, pero dudo que los norteamericanos utilicen esa información para confrontar a las autoridades en México. Más bien, como ha ocurrido en el pasado, utilizarán estos datos para futuras negociaciones comerciales, migratorias, aduanales, incluso también en materia de seguridad. Es decir, la información que van capturando los norteamericanos vía los narcotraficantes que se están adhiriendo al programa de protección de testigos, es utilizada toda esta información para ir regulando la relación bilateral y para sacar beneficios a su favor. Por su parte, los narcotraficantes obtienen mejoras carcelarias, reducciones de sentencia, que eventualmente no se emitan órdenes de aprehensión o de extradición en contra de integrantes de su círculo familiar. Es decir, en esta extraña relación que están teniendo las autoridades en Estados Unidos y los narcotraficantes de alto perfil que son aprendidos y extraditados, quienes salen perdiendo son los integrantes de la élite mexicana. Que se resisten, como tú sabes, por todos los medios a que los narcotraficantes sean extraditados a los Estados Unidos justamente por esto, porque las autoridades en México son puestas en el banquillo de los acusados. Ujú. Con la reforma judicial que ha sido tan polémica y criticada en México y en el exterior, en los Estados Unidos también, hay posibilidades de que las extradiciones, por ejemplo, que solicita Estados Unidos pues, objetivos en México puedan ser más expeditas, por lo menos ese discurso es el que tienen en el gobierno de Claudia Sheinbaum de pues poder agilizar todos estos trámites, toda vez que en teoría pues se reduciría la corrupción de jueces para emitir suspensiones de extradiciones y juicios que tengan que ver con esto. ¿Lo ves posible en este sentido, David? Bueno, las autoridades en México siempre tratarán, mediante los esquemas muy conocidos de tortuguismo judicial, detener, frenar, administrar las extradiciones. México ha firmado con los Estados Unidos varias ocasiones protocolos, convenios para este tipo de colaboración y de extradición de narcotraficantes de ambos lados, pero siempre ha habido por parte de las autoridades mexicanas una manera de administrar y detener la extradición de narcotraficantes. La fórmula más utilizada es no capturarlos, como ocurrió en efecto con el Mayo Zambada. Y los norteamericanos siempre estarán presionando constantemente, sobre todo en coyunturas electorales, para que el gobierno mexicano les entregue envueltos para regalos a muchos narcotraficantes que tienen en su lista de los más buscados. Así que esta será una constante, ya lo ha sido durante las últimas décadas, el gobierno norteamericano presionando para que se den las extradiciones y el gobierno de México diciéndoles sí, nada más no diciéndoles cuándo.
Ujú. Te pregunto por último, David Saucedo, si después de los exabruptos que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿va a cambiar, ves, la posibilidad de que cambie la relación que tiene México con la DEA, con la CIA, con otras, con el FBI, en fin, con otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo en compartir información para dar con objetivos clave, con criminales importantes y que se logren las detenciones en México? ¿Lo ves con Omar García Harfuch y esta estrategia de seguridad? Por el momento hay un enfriamiento de la relación producto de la captura y extradición unilateral del Mayo Zambada hacia los Estados Unidos, pero no tengo duda que más adelante Omar García Harfuch, seguramente con el acuerdo del Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, el comandante de la Guardia Nacional, el secretario de Marina, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, llegarán a normalizar y a regular de nueva cuenta estos esquemas de colaboración con los Estados Unidos, debido a que la agenda bilateral en materia de seguridad está cruzada por otros temas migratorios, en materia comercial. Entonces, las concesiones que puede hacer México para poder obtener algún tipo de beneficio en los otros ámbitos de la relación es justamente en el tema de seguridad, en términos simples y llanos, intercambiar narcotraficantes de alto perfil por ventajas en materia comercial. Entonces, no tengo duda que aunque ha habido a lo largo de la historia de México con los Estados Unidos zigzagueos y altibajos en la relación, seguramente se va a restablecer de nueva cuenta y habrá durante el sexenio seguramente nuevamente una colaboración y seguramente nuevamente habrá algún distanciamiento por alguna situación. Ujú. Pues muchas gracias, como siempre, David Saucedo, por platicar con nosotros. Seguimos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Te mando un abrazo. Igualmente, buen jueves.